Mirando precisamente a la tensión geopolítica, si os parece, de Oriente Medio, vamos a pasar a mirar también a lo que sucede en el conflicto en Ucrania, con una conquista importante por parte de Rusia. Por cierto, el Ministerio de Defensa acaba de anunciar la toma de Ugledar, mientras en las últimas horas, Adrián, otra de las noticias es de nuevo un ataque a un radar de defensa. Te quiero preguntar por ambas cuestiones, tanto la conquista de Vuhledar, un poco teniendo en cuenta cómo está la situación en el campo de batalla, como este nuevo ataque de Ucrania a sistemas de defensa rusos. Sí, sobre esta última noticia no tengo información suficientemente concreta como para dar una estimación, ¿no? De qué tipo de radar se trata, ¿no? Ni sé exactamente cómo valorarlo, ¿no? Claro, lo de Ugledar sí tiene una relevancia desde el punto de vista de lo que son, bueno, no ya tanto el balance de la guerra, porque, bueno, era al final un horizonte previsto, sino de lo que son las tácticas militares tan llamativas del ejército de Ucrania. Es decir, estamos hablando de una ciudad que estaba siendo progresivamente cercada, pero cercada hasta un punto en el que los propios militares ucranianos estaban apelando una y otra vez a que les dieran el permiso para retirarse porque iban a quedar cercados, que les dieran el permiso para retirarse porque iban a quedar cercados y no se lo han dado. Y todo parece indicar que ha sido en el último momento casi una semidesbandada, como ha sucedido en ocasiones anteriores, en Avdiivka, por ejemplo, ¿no? Esto significa un mantenimiento de esas tácticas de pelear hasta el último ucraniano, que tienen, desde luego, muy mala explicación militar y, desde luego, ninguna explicación lógica desde el punto de vista de los intereses ucranianos, ¿no? Es esa estrategia extraña, vamos a decir, de que no importa que mueran 100 ucranianos si a cambio conseguimos matar a 10 rusos, ¿no? Porque, claro, el balance de ese tipo de resistencias numantinas, como está sucediendo de alguna forma también en Kursk, esto es importante, es decir, lo lógico, una vez que en el caso de Kursk finaliza digamos, la oportunidad, la sorpresa, entonces que se llega a una situación de casi estancamiento del avance, lo lógico hubiera sido que las tropas ucranianas o se retiraran rápidamente o se atrincheraran, y en lugar de esto han apostado, se dice que por cuestiones de imagen, pues por mantenerse como sea a costa de miles y miles de bajas, ¿no? Esto es algo realmente muy extraño, salvo que se esté permanentemente pensando en el impacto mediático del día siguiente, sin tener en cuenta el tremendo desgaste que todo esto está suponiendo para el ejército ucraniano y, en especial, para las fuerzas más cualificadas, como son las que se han enviado a Kursk y de las que tan necesitadas estaba el ejército ucraniano. Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona. También es cierto que se suele decir que cuando se está ganando la guerra se pueden racionalizar mucho más las decisiones, y que cuando se está perdiendo es cuando puede, entre comillas, tener algún sentido el que se tomen decisiones disparatadamente arriesgadas, como podía haber sido la incursión en Kursk. Pero claro, es que una cosa es la incursión en Kursk y otra cosa es esa resistencia numantina absurda, a pesar de los miles de bajas, o esta resistencia en Ugledar, pues que prácticamente no tenía, era absolutamente imposible defender esa plaza y estaba rodeada cada vez más por todas partes, y una vez más con una insistencia radical por parte del gobierno de Ucrania de que se continúe, a unas sabiendas de que no había ninguna posibilidad, y a costa de, en este caso, pues de miles o de cientos o de miles de soldados ucranianos, ¿no? Por esto, Emiliano, por esta resistencia de Ucrania, este bastión, Vuhledar, que no había sido conquistado desde el inicio del conflicto y que ha caído después de una lucha muy intensa. El Ministerio de Defensa lo acaba de anunciar hace escasos minutos, en lo que es, bueno, un duro golpe, ¿no?, para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Te quiero preguntar cómo cambia esto la situación, también si puede haber un efecto de bola de nieve después de esta conquista. Bueno, o sea, toda pérdida de ciudad por parte del ejército ucraniano tiene un impacto en la sociedad, que es la que está soportando esta guerra, y en su caso también debilita un poco la posición frente a los aliados sobre la capacidad del ejército ucraniano. Pero siguiendo un poco lo que comentaba Adrián, estamos hablando de las víctimas de soldados ucranianos, pero hay que recordar también que la táctica rusa tampoco es que sea un éxito, en tanto en cuanto cada vez que toman una ciudad en Avdiivka o ahora en Vuhledar, también hay una cantidad de bajas impresionante en el ejército ruso. Es decir, que para tomar esas ciudades, aldeas,
las bajas rusas son también considerables, a pesar de que consigan finalmente el objetivo militar de hacerse con el control de ahí. Y a mí lo que más me preocupa es que puedan llegar a controlar Pokrovsk, que ahí ya estaríamos hablando de un centro, digamos, de distribución en todo el noroeste de Ucrania, y que puede ser una ciudad mucho más estratégica que esta. Pero bueno, implica que a la hora de esa supuesta estrategia de Zelensky de voy a ganar territorio por el Kursk para luego negociar por lo que hayan conquistado los rusos en la zona de Donetsk especialmente, pues bueno, están ahí y veremos qué ocurre. Y el caso del radar de última generación, pues quizás lo más llamativo, independientemente que yo tampoco soy experto militar y desconozco cuáles son el alcance específico de ese radar Nemo-B, es que ha sido utilizado un misil norteamericano. Y no están diciendo el lugar porque lo mismo, quizás ese radar está más allá de los supuestos 80 o 100 kilómetros que la administración Biden había permitido al gobierno ucraniano para utilizar los misiles que le proporciona. ¿Cuál es la posible ventaja de la destrucción de esto? Uno, pues que cuando Ucrania decide mandar sus drones o los misiles británicos, los Storm o los Scalp franceses, pues a lo mejor tendrá más impacto a la hora de no tumbarlos, habida cuenta que han sido detectados previamente. Y luego habría que ver si eso implica que también dentro de la estrategia ucraniana tienen intención de, vía Kursk, pues tratar de hacer alguna operación aérea con las pocas capacidades aéreas que tienen, sin que tumben los pocos aviones F-16 que tienen a su disposición. Es decir, que bueno, que seguimos en esa dinámica, y la peor noticia para Zelensky es que se sigue incrementando la guerra y el conflicto en Oriente Medio, porque eso hace que salgan absolutamente del mapa de cualquier tipo de discusión y debate y de atención por parte de la opinión pública internacional, que es vital para el sostenimiento económico y militar del gobierno Zelensky en su lucha contra Putin. Pues Emiliano, para ubicar un poquito también a nuestros espectadores, para darles un poquito más de información, este radar Nevo-M, según dice Ucrania, estima que Rusia solo tiene 10 de estos y que cada uno de ellos está valorado en 100 millones de euros. O sea, aparte de que, bueno, de alguna forma debilita las defensas rusas, hablan de un duro golpe en lo económico. Luis, te quiero preguntar por tanto este ataque por parte de Ucrania como la conquista de Vuhledar, que ha sido anunciada ya por el Ministerio de Defensa ruso. Bueno, yo estoy también de acuerdo con lo que decías, ¿no? Aquí llevamos ya vamos para 3 años de guerra, y esto es una historia que nos recuerda a bastantes otros capítulos dentro de esta larga tragicomedia, ¿no? Porque tiene también sus elementos cómicos. Desgraciadamente hay que decirlo así, ¿no? Yo esto lo enmarco dentro de esta lógica de avance-desavance. A mí lo que me preocupa sobre todo es la situación de Ucrania, la situación interna de Ucrania, no solo porque el presidente Zelensky haya ya sobrepasado su mandato electoral, que bueno, en tiempos de guerra podemos entender que está ciertamente o entre comillas justificada la extensión de su mandato, sino la situación difícil que está diezmando a la población en Ucrania, la Ucrania que quedará después de la guerra. No solo territorialmente, no me estoy refiriendo a qué Ucrania saldrá de la guerra, si será una Ucrania con Crimea, sin Crimea, con el Donbass, sin el Donbass, sino la situación sobre todo poblacional, la situación demográfica. Esto de que, bueno, no pasa nada, o entre comillas, no pasa nada porque hayamos perdido 100 hombres porque hemos matado 5 rusos, bueno, pues eso, si fuera la inversa, tendría cierta lógica o sería mucho menos impactante, pero hay que recordar que Ucrania, más o menos, antes de la guerra, era un país que tenía una población ligeramente inferior a la que tiene España. A eso hay que ir restando grupos de población, no solo los 7 millones que, según cifras oficiales, han salido hacia la Unión Europea, sino también otros tantos que pudieron salir hacia Rusia, porque desplazados hubo también hacia el otro lado, de prorrusos que se sentían amenazados por el avance a lo mejor de las tropas ucranianas, y por ahí también hubo salidas. También, bueno, pues hay ciertos sectores de la población que ya vitalmente no están en condiciones de llevar a cabo una lucha, menores de edad, bueno, el perder. Creo que Ucrania está en una situación en la que perder a lo mejor 100 hombres o 100 combatientes puede suponer un problema no de hoy para mañana, pero sí a medio plazo, y hay que tener cuidado
con perder recursos, porque bueno, los recursos materiales los sigue proporcionando Occidente. Se nos funde un tanque, nos puede llegar otro, pero a día de hoy, por lo menos de manera oficial, Occidente no está proporcionando fuerzas humanas, no está proporcionando soldados, ni siquiera está proporcionando mandos militares capaces de poner en marcha todo ese armamento que estamos destinando a Ucrania. Por tanto, aquí también hay que hacer una operación muy fina, hilar muy fino, para bueno, que Zelensky sea también una especie de jefe de recursos humanos, sabiendo que los efectivos que tiene no son ilimitados, los materiales, bueno, entiende que pueden serlo mucho menos, pero aquí este juego o esta dialéctica sí que puede llevar a Ucrania al callejón sin salida, y vuelvo a utilizar este término, que no quiere, porque puede que militarmente siga siendo capaz de resistir, que haya una pérdida territorial, a la semana siguiente se nos anunciará que han penetrado no sé cuántos kilómetros en el territorio ruso, que han repelido un avance. Esto es algo a lo que estamos ya acostumbrados, ¿no? Y también otro segundo factor que Zelensky creo que tiene bastante miedo de que se pueda producir, precisamente porque bueno, los conflictos mundiales siguen latentes, hemos hablado de Israel, Palestina, situaciones en África, Taiwán puede ser también otro foco, periódicamente lo vemos. Bueno, esa fatiga o esa ucraniofatiga que vemos ya por parte de algunos sectores, pues puede ser fruto de ese hastío de las sociedades occidentales, que ven que, bueno, pues que en un primer momento esto parecía que no iba a durar tanto, que está durando más de lo que nos esperábamos, que no hay visos de que termine, o por lo menos no las hay antes de final de año, y yo diría que tampoco antes de mediados del año que viene. Por tanto, vamos a un escenario en el que seguiremos pagando las repercusiones, y en España no lo viviremos tan mal, porque al final tenemos fuentes energéticas que nos vienen del norte de África, aunque bueno, también si enfadamos a ciertos países del norte de África, pues eso nos puede complicar bastante la cosa, ¿no? Y dejémoslo ahí. Pero en los países del este europeo, en los cuales los inviernos son mucho más duros, la crudeza de los próximos meses, en los que la energía rusa ya no llega, o por lo menos hay sanciones, aunque de manera un poco subrepticia puedan llegar porque se vendan de otra manera o porque vengan a través de un intermediario, sí que se va a seguir produciendo, ¿no? Y van a seguir siendo mucho más conscientes de lo que somos nosotros, de que esas dificultades no son fruto del azar, ¿no? Por tanto, este hastío y esta fatiga que vivimos en las sociedades occidentales, pero mucho más cuanto más nos acercamos al flanco oriental del frente, es un miedo que también Zelensky tiene, ¿no? El que se diluya en el tiempo, en el contexto de otros conflictos mucho más, entre comillas, graves, mucho por la amenaza que pueden representar en áreas ya de por sí calientes, como es Oriente Medio. Bueno, pues puede que ese foco se desplace hacia otras latitudes, que Zelensky deje de ser rentable políticamente para algunas élites. No digo ya si encima vuelve Donald Trump, esto parece que es como la bicha, ¿no? Como el miedo que azuzamos, pero es que es una posibilidad real. Más o menos con Kamala Harris esperamos que no haya grandes cambios respecto a la política exterior de Estados Unidos, pero a Trump ya le conocemos, sabemos lo que hizo en 4 años, lo que está anunciando hacer si vuelve a la Casa Blanca. Y bueno, las formas de Trump son las que son, que también las conocemos, ¿no? Y esto también está cocinándose ahí a fuego lento, y Zelensky, vuelvo a insistir, es un líder con el liderazgo caducado. Caducado, que ha sido prorrogado de manera, bueno, no ha convocado elecciones en una situación de guerra. Bueno, en situaciones más difíciles también se han convocado elecciones y se han llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, aceptemos pulpo como animal de compañía, que se decía hace unos años en cierto anuncio de televisión, y yo me quedaría con esos dos miedos, ¿no? de Zelensky. Pues mirando a Zelensky, antes de terminar, Adrián, te quiero preguntar también por otro de los protagonistas del día de hoy, de lo que va de semana, un Mark Rutte que, bueno, se estrenaba como secretario general de la OTAN, y por su primera visita, además inesperada, ha sido
a Kiev. Dice, pues un poco en la línea de lo que decía su antecesor, que Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN, que el camino es irreversible. Sabemos que en Rusia esto se considera como una declaración de guerra. Adrián, quiero saber qué opinas de estos primeros pasos de Rutte. Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, yo creo que no es de esperar que un cambio de personas genere cambios sustanciales en las políticas. Las políticas, en este momento, teniendo en cuenta, pues bueno, estamos hablando de la relación entre los dos bloques, estamos hablando de un riesgo de una guerra mundial. Esto no se va a dejar jugar a la personalidad de una u otra persona, digamos, con márgenes significativos, ¿no? Los países que están detrás de la OTAN, Estados Unidos fundamentalmente, no va a permitirlo, ¿no? Yo creo que las cuestiones que están, esa posible adhesión a la OTAN es evidentemente una cuestión conflictiva en este sentido, pero de forma más inmediata yo creo que las dos cuestiones que están encima de la mesa son una, la que hemos comentado antes, de los misiles de largo alcance, y otra, el famoso redespliegue de tropas, que el nuevo gobierno francés ha vuelto a poner encima de la mesa, ¿no? Diciendo, bueno, que es un debate que hay que volver a abrir y que ellos estarían dispuestos a volver a hablar de este tema, ¿no? Por lo cual ya sabemos que este es el segundo casus belli, ¿no?, para un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Y bueno, también aquí vemos cómo sorprendentemente tenemos una clase política europea que parece estar encantada con ese encaminarse hacia una guerra europea, ¿no? Bueno, tenemos muestras muy claras, ¿no? Evidentemente tenemos ese posicionamiento tan agresivo y tan radical de la nueva administración británica, que la verdad es que tampoco es sorprendente en los laboristas, teniendo en cuenta lo que sucedió en los laboristas de la rama, vamos a decir, fabiana, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sucedió con Blair en su momento, la guerra de Irak, etcétera, ¿no? Tiene sus precedentes dentro de ese sector del laborismo británico, ¿no? Pero bueno, está claro que Gran Bretaña ha adoptado una posición totalmente radical frente a otras potencias, pero esa posición es en buena parte acompañada, ahora vemos, por Francia y también probablemente por la Casa Blanca, o por el Departamento de Estado más en concreto, pero podríamos decir fácilmente la Casa Blanca. Vamos a ver esto hasta dónde llega, porque hasta ahora ya hemos visto que todos los pasos, digamos, destinados a generar una escalada que quizás había que darlos o no había que darlos, se han terminado dando. Y estamos hablando ya de pasos probablemente definitivos, ¿no? Aquí tenemos, en relación con los misiles de largo alcance, tenemos una advertencia expresa de Rusia de que el país que se involucre en estos lanzamientos pues va a estar en guerra con Rusia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se responde. Pero bueno, yo no sería demasiado optimista si tenemos en cuenta, por ejemplo, la declaración en este sentido del Parlamento Europeo. Algo que a mí me resulta inexplicable, que justo después de que Rusia acaba de decir que los países occidentales que se involucren en esas decisiones van a estar en guerra con Rusia, llega al Parlamento Europeo y dice, pues ven, misiles contra Rusia, ¿no? 450 parlamentarios votando a favor de esto. Bueno, esto quiere decir lo que quiere decir y nos está diciendo cuál es la situación de nuestra clase política, desgraciadamente. Bueno, pues pendientes de los políticos europeos, occidentales y en este caso pues del nuevo secretario general de la OTAN. Nos quedamos sin tiempo para más, pero además os tenemos que dar las gracias. Adrián, Luis, Emiliano, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Un placer, como siempre, aprender. Muchas gracias. Muy buen día. Un placer.